Muy bien, hermanos, pues continuamos con nuestro estudio de Gálatas que comenzamos a principio de año y estamos llegando a la parte final. Estamos en la parte final de esta epístola de Pablo a los Gálatas que, como hemos venido diciendo, es una carta que Pablo escribe a un grupo de iglesias a las cuales había llegado unos falsos maestros llamados los judaizantes, que habían perturbado a la iglesia y habían corrompido el evangelio, enseñando que la obra de Jesús en la cruz no era suficiente, sino que había que añadirle a la obra de Cristo nuestras propias obras. Había que cumplir, había que circuncidarse, había que cumplir los mandamientos y de Moisés, la ley de Moisés. Y en toda esta carta, Pablo está defendiendo el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús, que es el evangelio de la salvación a través de la gracia, no por el cumplimiento de la ley, porque ninguno podemos cumplir la ley, pero Jesús cumplió la ley por cada uno de nosotros. A través de la sola fe, no por nuestras obras, sino por la obra completa y consumada de Jesús en la cruz. Jesús hizo todo lo necesario para nuestra salvación y no hay nada que nosotros podamos añadir. No hay nada que nosotros tengamos ni podamos hacer para nuestra salvación. Solamente recibirla por gracia a través de la fe en Él y en su obra. Somos salvos, hermanos, en Cristo. Y Jesús nos ha salvado y nos ha hecho libres. Si somos cristianos, si hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Jesús y en su obra para nuestra salvación, entonces somos libres. ¿Libres de qué? Somos libres de la maldición de la ley con sus demandas y con sus amenazas. Porque dice Gálatas 4:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Libres de la maldición de la ley, libres de la condenación y el castigo por nuestros pecados, porque Él llevó el castigo de nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. Y libres, hermanos, también de la culpa del pecado, porque hemos sido perdonados por el Padre. Hemos recibido el perdón de Dios en Cristo. El Señor nos ha hecho libres de todas estas cosas. Y Pablo comienza este capítulo 5 en el versículo 1 diciendo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo habla de la ley como un yugo de esclavitud. Y es un yugo bajo el cual los Gálatas de nuevo quieren volver a ponerse bajo ese yugo, pero la ley es un yugo que ninguno podemos sobrellevar. Y ese era un extremo que había en los Gálatas. Había un grupo de Gálatas que dando oído a esas falsas enseñanzas de los judaizantes, les parecía esto de cumplir la ley, los ritos, todas estas cosas, les parecía algo muy espiritual. Y querían ponerse bajo ese yugo. Y Pablo dice: es un yugo de esclavitud. Es un yugo que no podemos sobrellevar. Ni los judíos hemos podido sobrellevar, ni vosotros vais a poder sobrellevar ese yugo. Pero, dice el versículo 13, y continúa, de este capítulo 5, Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Y aquí había otro extremo dentro de las iglesias de Galacia, porque también había algunos gálatas que habían malinterpretado la gracia de Dios y habían confundido la libertad que tenemos en Cristo con libertinaje. Y parece que había un grupo de gálatas que habían comenzado a vivir de una manera, con una especie de libertinaje espiritual, como si la gracia de Dios fuera una licencia para vivir de cualquier manera. Pero la libertad, hermanos, que tenemos en Cristo y que hemos recibido a través de la obra de Cristo, no es una libertad para pecar, sino que es una libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios, en obediencia a Dios. Porque Jesús, hermanos, no solamente nos ha hecho libres de la ley, no solamente nos ha hecho libres de la condenación y el castigo, no solamente nos ha hecho libres de la culpa del pecado, sino que también nos ha hecho libres del poder del pecado sobre nosotros en nuestra vida diaria.
Y ese es el tema que Pablo trata a partir de este versículo 16 y hasta el final de este capítulo 5. La lucha que hay en el cristiano. Que a través de la obra de Jesús en la cruz no solamente somos libres de las consecuencias del pecado, sino que podemos ser libres del poder del pecado sobre nosotros. Y eso, hermanos, es algo que tiene que ver con la presencia y con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermanos, no es una mera influencia divina. El Espíritu Santo es una persona divina. El Espíritu Santo es Dios. Igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. E igual que el Padre y el Hijo, Él tiene una parte activa en nuestra salvación. El Padre diseñó la obra de salvación para nosotros. El Hijo la llevó a cabo al morir en la cruz por nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo es el que aplica esa obra de Cristo, esa obra de salvación a cada una de nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que nos llevó a creer. Él vino a nuestras vidas y dice la Escritura que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos hace conscientes de nuestra realidad, de nuestra necesidad y nos hace mirar a Cristo como aquel que es el remedio a nuestra necesidad, como aquel que nos puede salvar. Y entonces cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros, conscientes de nuestra realidad, de nuestro pecado, venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, ponemos nuestra fe. El Espíritu Santo viene a nosotros, nos reconcilia, nos regenera, nos da una nueva vida y a partir de ahí Él viene a habitar a nosotros y a partir de ahí Él comienza una obra que comienza cuando somos salvos y que va a terminar cuando partamos con el Señor, que es la obra de la santificación. Y la santificación tiene que ver, hermanos, con madurez espiritual, tiene que ver con transformación, tiene que ver con ser conformados a la imagen de Cristo. Y hermanos, es a través de la santificación que el Espíritu Santo trata con nuestra vieja naturaleza, con nuestra naturaleza pecaminosa. Y Pablo está hablando de esto, y va a hablar de esto en estos versículos. John Stott, que fue un pastor y también teólogo inglés, en su comentario al libro de los Gálatas dice: el Espíritu Santo no nos fue dado solo para que creamos bien, sino para que vivamos bien. Su obra en nosotros no es solo doctrinal, no solamente nos enseña, sino que es profundamente práctica. Nos transforma desde dentro y ese proceso incluye una guerra interior constante, hermanos. Y de eso está hablando Pablo. El cristiano, desde que nacemos de nuevo, nosotros como cristianos entramos en una guerra, en un conflicto, en una batalla espiritual. Y hay un enemigo que nos acecha continuamente. Y ese enemigo no es uno solo. Ese enemigo es el diablo. El diablo anda como león rugiente a quien devorar. Y tenemos esa batalla y ese conflicto espiritual con las huestes espirituales de maldad. Pero no solamente el enemigo es el diablo, el mundo también es enemigo. Dice que el mundo es enemigo del cristiano. No estamos hablando del mundo en cuanto a la gente, a las personas. Este sistema caído que hay en el mundo. Pero hay otro enemigo que es tremendamente poderoso con el cual continuamente estamos luchando. Y es el enemigo que llevamos dentro, que es nuestra carne. Y Pablo está hablando aquí y va a hablar acerca de esto. Todo cristiano experimenta cada día en su interior, hermanos, una batalla entre su vieja naturaleza y la nueva naturaleza que hemos recibido como hijos de Dios, hermanos. Y Pablo dice en el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en este versículo encontramos dos mandatos de parte de Pablo, dos mandatos en la palabra del Señor. En primer lugar, Pablo dice, andad en el Espíritu. Y esta palabra en Espíritu, si os dais cuenta, está en mayúscula. Por lo tanto, está hablando del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu Santo, hermanos, es andar en una relación con Él. Es andar en comunión con el Espíritu Santo. Es una invitación a vivir
bajo la dirección continua del Espíritu Santo en nuestras vidas, como quien camina cada día de su vida con un amigo, consultándolo paso a paso. Martin Lloyd-Jones, un predicador también inglés del siglo XX, dice: andar en el Espíritu Santo significa vivir toda nuestra vida bajo su influencia, su gobierno y su poder. En otras palabras, andar en el Espíritu Santo es el sinónimo de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Se acordáis? Hace un par de años el enfoque era lleno del Espíritu Santo. Estuvimos hablando mucho acerca de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y decíamos que la palabra llenos es una palabra griega, pleró, que es la palabra que se usaba como cuando el viento hinchaba las velas de un barco y lo impulsaba. Eso era ser lleno. Ser lleno del Espíritu Santo es ser movido, es ser guiado, es ser conducido, es ser impulsado por el Espíritu Santo. No andando conforme a nuestra manera de pensar, nuestros propios deseos, sino conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y eso es andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, dice: y no satisfagáis los deseos de la carne. La pregunta es, ¿qué es la carne? ¿De qué está hablando Pablo aquí cuando habla de la carne? ¿Está hablando de nuestra chicha, de nuestro cuerpo? ¿Está hablando de los deseos de la carne como cuando tenemos hambre o cuando tenemos sed, que nos neguemos los alimentos que necesitemos? ¿Está hablando de ascetismo? ¿Está hablando de que tenemos que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre en cuanto a nuestra carne? ¿De qué está hablando? La carne, hermanos, es un término que Pablo usa con frecuencia para describir lo que queda de nosotros, lo que queda en nosotros del viejo hombre, después de haber recibido la salvación. La parte de nuestra condición humana que aún no ha sido redimida y que espera esa redención futura que se va a producir ¿cuándo? Cuando seamos glorificados, en el momento de la glorificación, como dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Mientras tanto, estamos redimidos, pero hay una parte, somos salvos, estamos redimidos, pero todavía tenemos que estar luchando con una parte de nuestro viejo hombre en nosotros. En términos bíblicos, la carne es eso, hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y en este versículo Pablo está hablando de un conflicto que se produce en la vida de todo cristiano, de todo creyente, de todo verdadero cristiano. Si tú eres cristiano, sabes de lo que te estoy hablando. Si tú eres cristiano, sabes de qué está hablando Pablo en estos versículos. Porque hemos nacido de nuevo, hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo hace morada en nosotros, el Espíritu Santo entra en nosotros y cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, en nuestra vida, se produce un conflicto. ¿Entre qué? Entre lo que queda de nosotros, lo que queda en nosotros de nuestro viejo hombre y el Espíritu Santo. Y dice Pablo, porque el deseo de la carne, el deseo de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y eso genera en nosotros un conflicto, hermanos, como cristianos de grandes dimensiones. Un conflicto que el mismo Pablo experimentaba y experimentó como cualquier otro cristiano. El mismo Pablo, como cualquier cristiano, enfrentó esa lucha constante contra su carne, como lo expresa en Romanos. Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 18. Pablo habla acerca de ese conflicto, de esa lucha que él mismo tenía entre su carne y esa nueva naturaleza que había recibido a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 7, versículo 18. Pablo dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está hablando aquí de esta batalla, de una batalla que enfrenta con su carne, de la cual él es consciente de esa batalla y ante la cual cuando leemos estos versículos parece que él se siente impotente. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo no está negando en estos versículos que haya victoria. Lo que Pablo está haciendo es afirmar que la victoria no está en su propia fuerza. La victoria en esa batalla no está en nuestra propia fuerza, no está en nuestra propia capacidad. La victoria está en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, obrando en nosotros y venciendo. Más adelante en Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Y es el que nos da la victoria. Nos da el poder sobre nuestra vieja naturaleza y sobre el pecado por la obra de Jesús. En la vida del cristiano, en tu vida, en mi vida, si eres cristiano, hay una lucha, hay una batalla. Pero, hermanos, es fácil y la tendencia nuestra es interpretar esa lucha de una manera negativa, como algo negativo. Pero no debemos interpretar esa lucha que hay en nuestra vida como algo negativo, sino como una evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Y como una evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque antes de conocer al Señor, antes de nuestra conversión, antes de recibir esa nueva naturaleza, no había lucha. No había conflicto. Sí, podías sentir cierto remordimiento cuando sabías que habías hecho algo muy malo. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romanos que Dios ha escrito, Dios no solamente se ha revelado a través de la creación, sino que Dios se ha revelado a través de su ley escrita en el corazón de todos los hombres. En el corazón de todos los hombres Dios ha escrito de alguna manera su ley, de manera que todos los hombres de alguna forma saben lo que está bien y lo que está mal y son corregidos por su propia conciencia. Entonces, antes de conocer al Señor, sí, cuando hacíamos algo malo y sabíamos que era algo muy malo, podíamos sentir cierto remordimiento por esa ley escrita en el corazón de todos los hombres y podíamos sentirnos más o menos acusados por nuestra conciencia si es que esa conciencia ya no la habíamos cauterizado. Pero, hermanos, no había esa lucha en nosotros. No había esa lucha, no había ese conflicto, porque solamente había una naturaleza en nosotros. Solo la carne tenía dominio. Pero cuando entra el Espíritu Santo, entonces empieza el conflicto. Y algo que todo creyente que ha nacido de nuevo experimenta, es que de repente en su vida, en su nueva vida que ha recibido en Cristo, comienza a percibir y a darse cuenta de que había cosas que antes hacía con toda normalidad, con la cual no tenía ningún problema, ninguna lucha, y de repente eso que antes hacía con normalidad ya no lo hace y no está tranquilo, se siente mal. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. Antes solamente teníamos una naturaleza, pecábamos y pecábamos a gusto. Pero ahora tenemos una nueva naturaleza. Y hay alguien que vive en nosotros y que está tratando con ese viejo hombre que todavía queda en nosotros. Y comienza a convencernos cuando hacemos algo mal, nos hace sentirnos mal y nos lleva en su gracia y en su misericordia, nos lleva al trono de misericordia en arrepentimiento para ser restaurados. Pero está esa lucha, está ese conflicto en nosotros. Y hermanos, tenemos esa lucha con nuestra carne, con estos deseos todavía viciados que están ahí, con nuestra carne que tira hacia ciertas cosas y el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Hay esa lucha y ese conflicto, hermanos,
Es algo que trae frustración a nuestra vida, sí. Pero hermanos, también es una evidencia de vida espiritual. El creyente ya no está cómodo con el pecado. Ya no puede disfrutar de la carne sin culpa, como antes de conocer al Señor disfrutábamos. Y eso es una obra del Espíritu Santo y es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que esté ese conflicto en nuestra vida no nos debe preocupar. A mí lo que me preocuparía y lo que realmente sí sería preocupante es que ese conflicto no estuviera en tu vida. Que no hubiera lucha. Pero si tú estás batallando, si estás diciendo, no quiero esto, no quiero ser así, no quiero hacer esto, y cada vez que tropiezas te dueles, eso significa que estás vivo. Significa que estamos vivos. Donde hay muerte, no hay lucha. Pero si hay lucha espiritual, eso significa que estamos vivos espiritualmente, que el Espíritu Santo no nos deja tranquilos y que Él está obrando en nuestras vidas, como obraba en la vida de Pablo. Pablo fue consciente de esa lucha entre su carne, entre esa ley que estaba en su cuerpo que le llevaba a pecar y ese deseo que estaba en su mente de agradar a Dios. Pablo fue consciente de esa lucha cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino de Damasco y el Espíritu Santo obró y le hizo nacer de nuevo. Y Pablo dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces, dice, si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Entonces, y esta podía ser la pregunta que tal vez los legalistas o los judaizantes hicieran a Pablo. Entonces, si no estás bajo la ley, entonces ¿vives sin ley? Si no estáis bajo la ley, ¿vivís sin ley? ¿No hay nada que te restrinja? ¿No hay nada que te ponga límites? Y la respuesta es no. Vivimos bajo una ley superior. No estamos sin ley, sino que vivimos por algo superior. No estar bajo la ley no significa vivir sin normas, sino vivir bajo una nueva autoridad. ¿Quién es esa autoridad? El Espíritu Santo que está en nosotros. La ley del Espíritu de vida. Acompáñame de nuevo a Romanos. A lo mejor no has perdido todavía el libro de Romanos. Pasa un capítulo más. Pasa a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer lo que Pablo sigue diciendo. Y que tiene que ver con esta lucha espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Lo tenéis, hermanos? Dice, porque la ley del Espíritu de vida, ya hemos leído este versículo antes, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, fíjate lo que dice Pablo. ¿Tú eres carnal? ¿Eres carnal o no eres carnal? ¿Qué es lo que determina que seas alguien carnal o no? Dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan. ¿En qué? En las cosas de la carne. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué piensas tú? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué es lo que ocupa tu pensamiento? ¿En qué piensas cuando te levantas? ¿En qué piensas cuando vas al trabajo? ¿En qué piensas cuando estás trabajando? ¿En qué piensas cuando estás haciendo deporte? ¿En qué piensas cuando no tienes nada que hacer? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en lo malo. Piensan en el pecado. Y lo que piensas es un indicador si eres carnal o no. Pero dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Piensan en las cosas espirituales, piensan en agradar a Dios, piensan en el Señor, piensan en lo que el Señor ha hecho en sus vidas, piensan en lo bueno que Él es, en su gracia, en su misericordia, piensan en su obra. Entonces la pregunta es, ¿somos espirituales o somos carnales? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo podemos saber si somos espirituales o somos carnales? ¿Cómo sabemos quién tiene preponderancia en nuestra vida, si la carne o el espíritu? ¿En qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. No vayas por ese camino. No andes por ese camino. El Señor nos ha hecho libres, hermanos. Pero el ocuparse en el espíritu, ¿qué es? Es vida, pero también es paz, hermanos. Pensar en las obras de la carne o andar conforme a las obras de la carne jamás nos va a dar paz. Nunca nos va a dar paz. Vas a vivir siempre inquieto, preocupado, afanado. Pero hermanos, cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu y vemos la vida a través de la obra del Espíritu en nosotros, a través de la obra de Cristo, a través de lo que Cristo ha hecho, a través de lo que Cristo ha obtenido y lo que tenemos en el Señor, hermanos, eso no solamente nos va a dar vida, sino que nos va a dar paz. Versículo 7, por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso el hombre natural sin Cristo no puede agradar a Dios. Porque ese no es que viva ni que ande, ese es que está en la carne. No tiene otra cosa que su naturaleza pecaminosa. Y vive por esa el Señor sirve a su naturaleza pecaminosa. Volviendo a Gálatas, Pablo dice, no es que no tengamos ninguna ley, no es que vivamos sin ley, no es que no tengamos límites, vivimos por una ley superior. El cristiano vive por una ley superior a la ley de Moisés, que es la ley del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que obra en nuestras vidas y nos va guiando conforme al propósito, a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. La ley de Moisés no tiene ningún poder, no tiene ninguna capacidad para transformarnos, para cambiarnos. La ley solamente nos muestra nuestra incapacidad. La ley te dice lo que tienes que hacer, pero no te da el poder para hacerlo. La ley te muestra lo que está bien y lo que está mal, pero no te da el poder para vivir conforme a lo que está bien y te da el poder para dejar de hacer lo que está mal. Es impotente para cambiarnos. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo nos transforma y el cristiano va, en la medida que vamos caminando en nuestra vida cristiana, vamos siendo transformados y cambiados de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Ningún reglamento, ninguna ley puede hacer eso, puede transformarnos. La ley lo que hace es, de alguna manera, gobernarnos por el temor. Pero el Espíritu Santo lo que hace es que nos gobierna por el amor. Porque hemos entendido, hemos experimentado el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios en nuestra vida. Y como hemos sido amados por Dios y hemos entendido, amamos a Dios. Y ahora ya queremos vivir conforme a la voluntad de Dios que está expresada en sus leyes, pero no lo hacemos por temor, sino porque deseamos hacerlo. La ley te pone límites y tú, de alguna manera, intentas guardar la ley por temor. Tú vas conduciendo y te dice a 60 kilómetros por hora y tú vas a 40 kilómetros por hora. Y tú vas a 40 kilómetros por hora por una travesía. ¿Por qué? Porque sabes que hay un radar. Y entonces no quieres que te multen. Tienes temor a la multa, tienes temor a las consecuencias y por el temor tú vas a esa velocidad. Pero si sabes que no hay ningún radar, te la saltas a la torera. ¿Por qué? Porque no sale de ti cumplir la ley. Lo que sale de ti es ir conforme a lo que a ti te agrada o lo que tú quieres.
Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a obrar en nuestra vida, no es que ya no podamos vivir contra... Es que no queremos. No necesitamos radar. No necesitamos amenaza. Porque lo hacemos por amor. Amamos a Dios. Y no queremos hacer nada que desagrade a Dios. Queremos vivir conforme a su voluntad. No por lo que Él nos vaya a dar, sino por lo que Él ya nos ha dado. Porque hemos experimentado su gracia, su amor y su salvación. Hermanos. Entonces, el cristiano no vive en pecado. No porque no pueda pecar, sino porque no quiere pecar. No amamos el pecado. El cristiano no ama el pecado. El hombre natural sin Cristo no quiere venir a Cristo. ¿Por qué? Porque ama el pecado. Ama su estilo de vida pecaminoso. El hombre que tiene a Cristo no quiere pecar, porque ama a Cristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida siempre nos va a llevar a eso. Siempre nos va a llevar a amar más a Jesús. Y en la medida que el Espíritu Santo vaya tomando más control de nuestra vida, más vamos a amar a Jesús. ¿Tú quieres saber cuánta influencia tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánto amas a Jesús? Cuanto más amemos al Señor, eso es una muestra de que el Espíritu Santo ha avanzado bastante en esa obra de santificación en nosotros. Entonces, hermanos, el secreto para no satisfacer los deseos de la carne, como dice Pablo, no está tanto en luchar contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa, como en enfocarnos en andar, en caminar, en tener comunión, en tener relación con esa persona que habita en nosotros, que no es otra que Dios mismo y que se llama Espíritu Santo. Un anhelo cada día de ser guiados, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Señor, quiero agradarte. Trata en mi vida. Sigue obrando en mi vida. Y cuando andemos en el Espíritu, ¿qué va a pasar con nuestra carne? Nuestra carne va muriendo, va menguando, se va a morir de hambre, ¿no? Es decir, la Escritura dice de hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? ¿Cómo lo matamos? ¿Dónde está ese cuchillo? ¿Qué clase de cuchillo tenemos que usar para matar ese traidor que llevamos dentro? ¿Cómo hacemos morir? No la alimentes. Cuando dejes de alimentarla, se va a morir de hambre. Cuando te enfoques en agradar a Dios y en seguir la guía del Espíritu Santo, esa carne va a ir menguando y se va a ir muriendo. Martin Lloyd-Jones dice, el secreto de la vida cristiana es simple, aunque profundo. Camina en el Espíritu y no cumplirá los deseos de la carne. La libertad, la verdadera libertad, hermanos, está en la sumisión al Espíritu. Pero es una contradicción, ¿no? Entre libertad y sumisión. Pero la verdadera libertad, hermanos, está cuando nos sometemos al Espíritu. Y el verdadero poder está en depender, no de nuestra fuerza, no de nuestra capacidad, sino en depender del Espíritu Santo. Y a partir del versículo 19 y hasta el final de este capítulo, Pablo lo que va a hacer es mostrarnos un contraste entre las obras de la carne, que son obras que son manifiestas en toda persona que no ha nacido de nuevo, en toda persona que no ha nacido de nuevo. El hombre natural sin Cristo es una persona que anda conforme a las obras de la carne. Y Pablo va a hacer un contraste entre las obras de la carne, que están ahí también y que producen nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza pecaminosa, y el fruto del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y en el día de hoy nos toca lo feo. La semana que viene vamos a hablar acerca de eso que el Espíritu Santo produce en nosotros y que tiene que estar en nosotros no como algo que tengamos que esforzarnos por, sino como algo natural. De natural, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que producir esos frutos, ese fruto. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene.
Hoy vamos a seguir con los versículos que continúan hasta el versículo 21, donde Pablo dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo da una lista aquí que no pretende ser una lista exhaustiva, sino que es una lista a modo de ejemplo de lo que él llama las obras de la carne. Lo que la naturaleza caída del hombre sin Cristo produce de una manera natural. Pablo dice, son manifiestas, son evidentes, se ven. Las obras de la carne se ven. Como el fruto del Espíritu también debe verse en el cristiano, las obras de la carne se ven de una manera manifiesta y evidente en aquellos que no han conocido al Señor. Y Pablo hace una lista de las obras de la carne en la cual abarca 4 áreas generales. Podemos dividir estas obras que Pablo menciona aquí en 4 áreas. El área de la sexualidad, de la religión, de las relaciones sexuales y el área también de lo que es dejarse llevar, ¿no? Del descontrol personal, ¿no? En primer lugar, pecados que tienen que ver con la sexualidad. El versículo 19, Pablo menciona aquí adulterio. Yo creo que son cosas que no necesitan tampoco mucha explicación. ¿Qué es adulterio? Es tener relaciones sexuales estando casado fuera de tu matrimonio, sea hombre o sea mujer. Eso la Biblia le llama adulterio y es pecado. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Pues fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio sin estar casado. Y eso la Biblia le llama pecado. La palabra fornicación en el original griego es la palabra porneia, de donde viene la palabra porno, y realmente hace referencia a todo tipo de inmoralidad sexual, ¿vale? Luego Pablo continúa diciendo inmundicia, que es la palabra griega akarsasia, que puede traducir también por impureza, ya sea impureza física o impureza moral. Y el término también se puede traducir por concupiscencia, que es un término que encontramos también en algunos versículos de la Biblia y que nos suena como muy rimbombante. ¿Qué es la concupiscencia? Pues son pasiones descontroladas, pasiones desordenadas. Lascivia, que en el original es agelgia, y que la lascivia, ¿qué es? La lascivia es libertinaje, es un descontrol sexual. Y Pablo habla acerca de estas obras de la carne que tienen que ver con la sexualidad. Y vivimos en el siglo XXI y parece que el tema de la sexualidad y el tema de la pureza sexual es algo anticuado, de otro tiempo. Pero la realidad es que no es una virtud anticuada, sino que es una evidencia de una mente renovada y es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El segundo grupo son pecados que tienen que ver con la religión o con la adoración. Las obras de la carne no solamente contaminan a los hombres mismos, a nosotros mismos, sino que también contaminan nuestra relación con Dios. Y el primero de esa lista es idolatría. ¿Qué es la idolatría? Generalmente cuando hablamos de idolatría, ¿qué pensamos? Pensamos en imágenes, ¿no? En la adoración a las imágenes. Pero la idolatría es más que eso. La idolatría es poner algo, cualquier cosa, algo o alguien en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Algo o alguien que ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios es un ídolo. Es un ídolo. Y el hombre natural sin Cristo pone muchas cosas en el lugar que solamente le corresponde a Dios, empezando por sí mismo. El hombre natural sin Cristo somos de naturaleza ególatras. Nos adoramos a nosotros mismos.
y nos servimos a nosotros mismos. ¿Quién es nuestro Señor? Nosotros. Y todo lo que hacemos es para servirnos a nosotros mismos y movidos por nuestros propios deseos egoístas, porque somos egocéntricos. Cuando conocemos al Señor, pasamos de ser egocéntricos a ser cristocéntricos, porque es Cristo el que ocupa o debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Fíjate, es interesante que cuando Jesús es tentado en las tentaciones, una de las tentaciones el diablo lo lleva y le enseña todos los reinos de la tierra y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué responde el Señor Jesús? Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vemos algo interesante aquí, porque el Señor pone estas dos cosas juntas, la adoración y el servicio juntas, unidas. ¿Por qué? Porque lo que tú adoras es a lo que tú sirves. A lo que tú adoras es a lo que vas a terminar sirviendo. Y podemos saber y podemos identificar cuáles son nuestros ídolos determinando a quién estamos sirviendo. ¿A quién sirves? ¿A quién servimos? ¿Quién ocupa el primer lugar? ¿En qué piensas? ¿En qué gastas tu tiempo, tus talentos, tus recursos, tu esfuerzo? ¿A qué lo dedicas? Porque ahí está tu Dios. Ahí está tu ídolo. Tú adoras a quien sirves. Y sirves aquello a lo que adoras y ocupa el primer lugar en tu vida. Entonces, dice idolatría, hechicerías, ¿no? Tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con magia, y la Escritura, por supuesto, condena todo ese tipo de cosas. En tercer lugar, están, que es el más numeroso, pecados que tienen que ver con nuestras relaciones, con relaciones personales, con relaciones humanas. Dice enemistades. Y se encuentra en plural, ¿no? Enemistades se refiere, pues, a esa hostilidad, esa actitud odiosa en las personas que nos llevan a tener disensiones, a tener peleas, a tener pleitos, que es otra de las obras de la carne que Pablo menciona aquí. Celos, que tiene que ver con ¿qué? Con la envidia. Tiene que ver, los celos producen rivalidades. Ver a la otra persona como un rival, ¿no? La envidia. Iras, ¿qué es la ira? La ira es más que el enojo. La ira es la explosión del enojo. Es el enojo desmedido. Y cuando el enojo se descontrola en nuestra vida, eso produce pecado. Y podemos llegar a hacer cosas y a decir cosas muy graves. Cosas que no haríamos o no diríamos normalmente. Las hacemos y las decimos cuando el enojo se descontrola, ¿no? Y es ira. Contiendas, ¿no? Son peleas, discusiones, divisiones. Herejías es una palabra que se puede traducir como herejía, pero también se puede traducir como desunión, como división. Y hermanos, las divisiones entre hermanos son una obra de la carne. No es un fruto del Espíritu, es una obra de la carne. Algunas personas que producen divisiones en la iglesia intentan cubrirlo con un velo de espiritualidad, como diciendo, es que Dios no sé qué, Dios me ha hablado, Dios me está llamando, no sé qué, no sé cuánto, como si fuese algo de Dios, pero las divisiones no son de Dios. Es un fruto de la carne, es un fruto, es una evidencia de que esas personas no están dejándose guiar por el Espíritu, no están andando en el Espíritu, sino que más bien están andando en las obras de la carne. Y una de ellas está hablando aquí de divisiones, ¿no? De hecho, Martin Lloyd-Jones dice que estas obras, esta parte de las obras que tienen que ver con relaciones humanas son las más comunes dentro del cristianismo. Y él pregunta, ¿por qué hay divisiones en la iglesia? Y él dice, no es por falta de doctrina, sino por falta de santidad. Eso es lo que produce las divisiones en la iglesia. Luego habla acerca de envidias, homicidios. Y el cuarto grupo son pecados que tienen que ver con el descontrol personal. Habla acerca de borracheras y orgías. Y termina Pablo en el versículo 21 diciendo,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pregunta: ¿Pablo está diciendo que el que cae en alguna de esas cosas no heredará el reino de Dios? No, Pablo está diciendo que el que practica, los que hacen de estas cosas su estilo de vida, su norma de vida sin arrepentimiento. Pablo no está hablando aquí acerca de errores puntuales, sino que está hablando de un estilo de vida continuado. No está hablando de pecar, está hablando de practicar el pecado. Está hablando de una práctica de pecado impenitente, de una práctica del pecado carente de arrepentimiento alguno. Y la advertencia es seria. Pablo está amonestando a Gálatas, personas que aparentemente o supuestamente eran cristianas, y Pablo está diciendo: los que practican tales cosas, los que andan en ese camino y continúan en ese camino, no heredarán el reino de Dios. Y aquí lo vamos a dejar. La semana que viene vamos a continuar con una parte más, nos gusta más, ¿no? Que es el fruto del Espíritu. Pero a modo de conclusión, hermanos, este pasaje, que no es un pasaje que a lo mejor nos guste mucho, a lo mejor no es un pasaje que nos gusta predicar mucho de este pasaje, pero está aquí, hermanos, y está por algo. Y es importante saberlo, y qué bueno es que la Biblia nos enseña y podemos ver en la Escritura cosas que vemos en nuestra vida de una manera práctica, y que la Biblia, que esa lucha que tenemos entre lo que queda de nuestro viejo hombre y el Espíritu Santo que nos lleva y que nos mueve, esa lucha que tenemos entre lo que queremos hacer, porque el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de agradar a Dios, y a veces esa impotencia que tenemos porque ahí está esa lucha con nuestra carne, no es algo raro, está en la Escritura. Y Dios nos habla y nos enseña de esto, ¿no? Pero este pasaje, hermanos, no está solamente para leerlo y para sentir y para decir: es verdad, sí, es verdad, ¿ves? Eso es lo que me pasa a mí. Es cierto, no está solamente para leerlo y para sentir. Este pasaje es un espejo, hermanos. Como la Escritura en sí es un espejo en el cual tenemos que mirarnos y examinarnos qué obra de la carne está ahí luchando en mi vida. Y preguntar: ¿estoy cediendo o no estoy cediendo? ¿O estoy andando en el Espíritu? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cediendo a lo que queda en mí de mi vieja naturaleza? ¿Amando esas cosas todavía? ¿O andando en el Espíritu? Y hay algunas aplicaciones prácticas que podemos hacer en este pasaje. 4 cosas, hermanos, para que no lo llevemos, para que pensemos en esta semana y podamos examinarnos. Apunta: voy a hacer esto en esta semana. Número 1, examínate, hermano. Examinémonos. Tenemos que examinarnos, hermanos. ¿Qué patrones de la carne están activos en mi vida? Examínate. ¿Hay lucha? ¿Soy un cristiano en el cual hay una lucha ahí que evidencia una vida espiritual? ¿Hay lucha o hay complacencia? Porque hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Y son evidencias de 2 cosas muy diferentes. ¿Hay lucha o hay complacencia en mi vida? Segunda cosa. Primero, examínate. Examinémonos. Segundo, no confíes en ti. No confíes en ti mismo. No te dejes llevar por tu corazón. Tu corazón es engañoso. No confíes en ti. Lloyd Jones dice: el mayor peligro del creyente es pensar que puede vencer la carne con su esfuerzo humano. No confíes en ti, no confíes en tus fuerzas. Y esto nos lleva a la tercera aplicación, que es: depende del Espíritu Santo. Tenemos que depender del Espíritu Santo. No se trata de tu fuerza, no se trata de tu capacidad, no se trata de tu lucha, se trata de someterte, de tener una relación más cercana, más íntima con el Espíritu Santo, de caminar más con Él, de hablar más con Él, de escuchar más su voz.
de rendirse al gobierno del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, examínate, no confíes en ti mismo, depende del Espíritu. Hermanos, vive en tensión, pero no en condenación. Vive en tensión, no en condenación. La lucha no es señal de derrota. Que haya una lucha en ti no es señal de derrota, es una señal de vida. Es que estás vivo. Es que el Espíritu Santo no te deja. Está trabajando, está en tu vida, está en tu persona. La condenación es para los que han hecho de la carne su hogar, no para los que han hecho de la carne su enemigo. Hay un enemigo que está dentro, pero hay un amigo que está dentro, que es el Espíritu Santo. Y el amigo que está dentro es mucho más poderoso que el enemigo que está dentro. Entonces tenemos que ponernos no bajo el hogar de la carne, no ser del hogar nuestra carne, sino ser del Espíritu Santo y de su presencia nuestro hogar. Amén. Oramos. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.